Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy el profe del perrito con sabor a canela. Hoy contando con una invitada súper especial que tengo el gusto de presentar. Está aquí Luisa Tivanta. Así es, profe. Lo pronunció muy bien. Sí, no me costó aprenderlo, pero bien. Yo antes lo pronunciaba con C y es con T. Sivanta. No, Tivanca. Tibanca. Exactamente. Entonces, bien, Luisa Tivanta es comunicadora social o ¿cómo se dice? ¿Periodista o comunicadora social? Realmente nosotros los egresados de acá de Bolivariana salimos con el título de comunicadores sociales y periodistas. Ok, perfecto. Entonces, qué genial que estés hoy por aquí acompañándome en este espacio del profe del perrito. Los invito para que nos sigan hasta el final, que va a estar súper interesante. Vamos a conocer la historia de vida de Luisa, que es algo muy especial y que afortunadamente tenemos el honor de contar con ella en este espacio, porque Luisa es una persona súper famosa. Ella es presentadora en una empresa privada de telecomunicaciones. Se llama el canal Cable, no, Cosmovisión. Cosmovisión. Yo me confundo de Cablevisión, es Cosmovisión. Bien. Entonces ya tiene un bagaje y un recorrido muy alto por estos medios de comunicación. Y entonces, bueno, sin más Preámbulo. vueltas, sí, aprovechemos. Entonces, Luisa, ahora sí. No, profe, muchas gracias. De verdad que no es un favor devuelto, que es lo que menos esperamos. Ay, no, pero ¿cómo? Por Dios. Pero me complace mucho estar en su canal de YouTube. Qué bueno, profe, a mí me encantan los espacios donde se presta justamente para que las personas cuenten y hablen de sus conocimientos, porque yo siempre lo he dicho, somos un libro abierto y lo más importante es poder transmitirle a las personas, uno no sabe, un conocimiento que ellos estaban esperando y llega en el momento indicado. Claro que sí, y creo que ese también es el objetivo de este espacio, que es generar pues un aprendizaje y facilitar un poco pues de pronto los procesos que pues para todos no son posibles, entonces poder complementar sobre temas específicos, algo que a veces está en el común y que cada uno de nosotros pues tiene una historia muy particular y qué bonito también poderla resaltar. Así es, profe, esa es la idea y por eso nuestra cita del día de hoy. Perfecto, bueno Luisa, una curiosidad, yo creo que un poco de índole personal. Tu apellido es muy bonito y es extraño. Sí, ¿De dónde es tu apellido? así es, profe. Mi apellido, Tibanta, con B larga, viene del centro de Latinoamérica. Nos trasladamos hasta Ecuador. Mi familia paterna tiene raíces muy indias, en ese sentido muy indígenas, de Ipiales, Nariño, Ecuador, todo Ajá, ese del sector. sur, sí. Correcto, sí, señor. Lastimosamente, digamos que no he podido mucho explorar esa zona porque mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeña y los vínculos con mi familia paterna se han roto un poco. Sin embargo, ahí está la tarea de seguir creciendo esas raíces paternas que tenemos en diferentes partes del mundo. Ok, bueno, pero pues tu acento no es del sur, o Para sea, nada. eres totalmente paisa. ¿De qué parte de Antioquia eres? Yo nací acá en Medellín, Bien. pero con mi familia vivimos hace muchos años, más de, mejor dicho, más de 20 años en Marinilla, del oriente antioqueño. Marinilla, bueno, o sea que eres Marinilla, Yo no, podría decir que sí, nací acá en Medellín, pero soy más del pueblo que el pueblo, profe. bien, oiga, sí, ahí hay un cuento, o sea, uno de dónde es, de dónde nace o dónde se hace. Buena pregunta, yo diría que es donde se hace. Porque a veces como que el registro civil es simplemente como un acta que Sí, indica pues que uno eh, dio a luz en ese sí, lugar, pero pues si usted no tiene ningún tipo de raíces, si usted no ha construido algo, pues difícilmente va a tener como ese arraigo. Y creo que los momentos que más marcan en el desarrollo personal de una persona es esa infancia. sí. Y ahí sí yo te doy toda la razón, o sea, crecer en una ciudad, pues
no tiene la emoción que es crecer en un pueblo. Correcto, profe. Aunque Marinilla ya a esta altura ya es más ciudad que pueblo. No, y de hecho, de los pueblos del oriente, de los municipios del oriente antioqueño, Marinilla como tal es de los municipios más avanzados, tanto en la zona Sí, comercial como gastronómica y turismo. Vaya usted a ver, Marinilla del Santuario está a muy pocos minutos. sí, Y usted compara Marinilla y el Santuario todavía es muy pueblo. Marinilla ya es un poquito más transformación de ciudad. sí. Bueno, Luisa, tu paso por la educación es un proceso muy interesante porque también demuestra un poco lo que representa el esfuerzo y que de pronto para muchos, o sea, conocen el presente, conocen como la cara amable frente a la cámara, pero no se dan cuenta que eso ha sido una lucha, un esfuerzo, un sacrificio, donde han existido trasnochos, frustraciones y todo ese tipo de situaciones muy personales, muy individuales que la gente no conoce. Entonces, ¿cómo te sientes después de mirar un poco hacia atrás? Y no sé si nos puedas contar cómo ha sido ese proceso. Claro que sí, profe. De hecho, me siento como en un retiro espiritual en estos momentos cuando uno empieza a ahondar en su pasado y a darse cuenta cómo hacer esa retroalimentación de lo que te ha construido actualmente al presente. Hace poco le comentaba al profe que llevo más de 8 años estudiando esta carrera y que para mí va a ser muy frustrante en cierta manera decir que el 9 de diciembre Luisa Tibanta se gradúa a los 30 años de su pregrado. Y la verdad, a mí me ha tocado hacer como un duelo frente a ello, profe, porque claro, muchos dirán, bueno, 30 años, uno graduándose apenas del pregrado, pero detrás de ello he venido forjando una historia de preparación académica y al mismo tiempo laboral, que infortunadamente, digo infortunadamente, profe, pues porque no estaba ese apoyo directamente por parte de mis padres. Si bien lo mencioné ahorita, mi papá se murió cuando yo tenía 10 años y mi madre quedó soltera, viuda, con 5 niñas. Entonces, para nadie es un secreto que brindar una educación en Colombia es muy limitada en recursos económicos. Y para mí, que soy de las mayores, eso implicaba o pasas a la universidad pública o si estudias en una privada, tú misma te la debes costear. Entonces, durante toda mi carrera tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Podría decir que soy una mujer muy bendecida porque he tenido la oportunidad de trabajar en torno a mi carrera desde hace más de 10 años y eso me ha llevado a aprender de mucha gente, crear relaciones públicas, en fin. Y gracias a ello también he podido costear mi carrera. Entonces, inicialmente empecé estudiando en la Universidad Católica de Oriente, en Río Negro, que el semestre es un poco más, un poco no, seamos sinceros, es mucho más barato que estudiar acá en Bolivariana, pero no era el enfoque que yo quería, profe, porque era para el desarrollo y a mí me encanta el periodismo. Y yo dije, Sí, sí, y yo dije, no, para mí no es lo mismo, hice el esfuerzo, cambié también de trabajo, me ayudé de un crédito educativo donde podía pagar el 70% cuando me graduaba y el 30% mientras estudiaba. Entonces así me fui yendo toda la carrera. Me pasé a Bolivariana y pues afortunadamente puedo decir que después de tantos años voy a poder mostrar con orgullo mi diploma de que por fin logré trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo creo que para nadie es un secreto que estudiar es un reto, pero sí. estudiar y trabajar, profe, yo me le quito el sombrero a todos esos compañeros y colegas que han llevado su carrera así a lo largo de los años. Hace poco, de hecho, vi en Instagram, en redes sociales, que decía, muchos se gradúan a los 21 años, pero consiguen su trabajo ideal a los 30. Varios se casan a los 23 años y se separan a los 28, ¿cierto, profe? Realmente a Sí, uno nunca nadie le va a garantizar que la edad que estás llevando, estás haciendo lo que corresponde a esa edad en el momento indicado. Yo creo que cuando las cosas pasan de una manera que uno ni lo esperaba, a todo hay que verle el lado positivo, por algo bueno debe ser. no, y que, a ver, yo creo que en un ideal o en un mundo ideal, pues las condiciones deberían ser perfectas. Sí, Y uno quisiera pues como tener todas las posibilidades, todos los accesos, y- pero no siempre es así. correcto, profe. Pero también es un claro ejemplo de que el hecho de que uno no nazca con X o Y condición, el hecho de que uno no tenga todas esas posibilidades,
no significa que no se pueda hacer. Así es. Que obvio es más largo el camino, que obvio que es más duro, pero no deja de ser importante y no deja de ser valioso, y que siempre pues al llegar como a ese objetivo, el cumplir esa meta, la satisfacción es muy grande, y yo creo que se le da también un plus a ese momento de, hey, mire, Sí. lo logré y lo logré gracias a mi esfuerzo, lo logré gracias a mi sacrificio, lo logré por mis medios, que sí, que de pronto en el camino me estiraron la mano, pero no fue un común denominador. Correcto, profe. Y asimismo, digamos que en estos momentos me veo y digo, jue madre, es que lo estamos logrando. Pero también veo el reflejo de mis hermanas y yo me siento de tanto orgullo, profe. Mi hermana mayor también logró cumplir con su profesión, su sueño de ser maestra. Ella también se graduó de acá de licenciatura en lenguas extranjeras. Mi hermana, que es un poco más pequeña que yo, es politóloga. Y las dos últimas, que son mellizas, una de ellas es nutricionista y la otra es abogada. A mí me encanta ver el proceso de mis hermanas porque si yo las veo a ellas y las admiro, yo digo, Luisa, tú también lo estás haciendo bien, vale la pena aplaudirse a uno mismo y darse esos golpecitos en la espalda, ¿cierto? Porque uno como ser humano se juzga mucho hacia uno mismo. Y ver que mis hermanas, para ellas era muy frustrante pensar que si no pasaban a una universidad privada, su única opción era presentarse a una universidad pública. De hecho, profe, una de mis hermanas se presentó creo que fue más de 8 veces para poder pasar a la universidad pública, porque ella decía, yo tengo que ser nutricionista, me tengo que graduar, y ella veía que la mejor forma de poder acceder a la educación era pues al nivel pues de la universidad pública, porque en una universidad privada toca trabajar y eso requiere más años. Sí, y eso también es algo que se resalta, mire, o sea, solamente pensar una madre sola Cinco con cinco hijas. niñas, o sea, Es muy duro, y, profe. y mire que logró sacarlas a todas adelante, ya están grandes, son profesionales, creo que mamá más orgullosa que ella, no, no hay más. Entonces, ese también es un indicador. Mire que en este país son muy pocas las personas que pueden alcanzar grandes objetivos esperando que caigan las cosas del cielo. Total. No todos tienen las mismas oportunidades, no todos tienen las mismas posibilidades. A veces le toca a uno mismo buscarla, abrir el camino, y, y bueno, ese es otra opción, porque, o sea, cuando usted se queda como, es que nadie me ha ayudado o no he tenido las oportunidades, o es que el Estado no me brinda las opciones o las soluciones, pues puede que tenga algo de razón, es un argumento válido y no se cuestiona, pero también hay algo individual que hace que uno se mosquee, bueno, vamos para adelante, y se abren puertas y se tocan y se sigue. Sí, profe, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo crecí con la palabra de cero autocompasión. Mi mamá era muy enfática en eso. En esta casa hay cero autocompasión. Y a mí me frustraba mucho eso porque yo decía, pues madre, pero yo también quiero sentir un apoyo extra, quiero llorar porque las cosas no me están saliendo bien, porque me ha tocado demasiado duro, porque, cierto, pero pensar que no podía ser esa mujer autocompasiva porque yo tenía que resurgir como el fénix de las cenizas. Uy, profe, definitivamente uno ahí es donde se da cuenta que tiene que aprender a valorar muchas de las oportunidades, sobre todo porque somos seres humanos que gracias a Dios tenemos, digamos que en mi caso, contar con los 5 sentidos, eso no lo hace a uno pensar que tiene una discapacidad para ponerse a decir, no, no voy a poder. Y usted es el claro ejemplo de ello, profe. Su testimonio también demuestra mucho de que las limitaciones solo están en la cabeza. Bueno, no, muchas gracias. Y aquí creo que a medida que nosotros tenemos esa bonita oportunidad de conocer historias, nos damos cuenta de eso, de que es que a nadie le toca A fácil, nadie. y que eso hay que también poner de parte de uno. Y no, pues muchas gracias, Luisa. Luisa, ¿por qué comunicación? Ay, Pues, profe, se va a reír de mi historia. aunque, o sea, yo que pronto he tenido esa oportunidad de compartir, pues es algo innato, Sí. que como que te sale, pues que no necesita mucho esfuerzo,
pero a veces uno tiene ciertas cualidades y uno ni siquiera se da cuenta que las tiene. Buen punto, profe. Y le va a parecer muy charra mi historia, pero la forma en la que la escogí va a ser algo muy poco tradicional. Cuando yo me presenté a la universidad, que les comenté que fue en Río Negro, Sí, la del Oriente. sí, no sabía si escoger entre derecho o comunicación social. Total, Abogada. mejor dicho, no sabía si irme por el lado derecho o el lado izquierdo, así de sencillo. Ay, María. Mi intención de estudiar más derecho era porque durante mi infancia crecí con tantas injusticias por el lado del derecho justamente que yo decía, mi mamá necesita a alguien que la respalde y le haga valer sus derechos, yo quiero ser esa persona, pero simplemente lo veía más desde ese lado protector, Sí. no tanto que yo dijera que me apasionaba 100% y ese pudo haber sido un error de pronto si me hubiera dado solamente al lado del derecho. Cuando me fui a presentar y me iba a ir ya a matricular, llegó el momento en el que me preguntaron, listo, ¿y a qué programa te vas a inscribir? Y yo, no sé si derecho, no sé si comunicación. Y me dijo, ¿cómo así? Y yo, no, es que no estoy segura. Y me dijo, estudia comunicación, derecho y abogados hay demasiados. Y en Medellín hay una calle de abogados por montones. Sí, ¿por dónde es? Ay, ¿cómo es? Creo que es por ahí, por Alpujarra, si no Sí, me por la equivoco. Alpujarra, Cierto, la sí, sí, sí. Alpujarra. Y me dijo, abogados hay un montón. Y solo por eso, profe, escogí comunicadores. Y actualmente comunicadores también hay un montón. Bueno, pues es que comunicadores, psicólogos, trabajadores Sí, sociales, ingenieros, hay una sobrepoblación de profesionales, pero no habías logrado identificar como tu potencial, simplemente fue como a veces como el azar que te llevó a eso. sí. Sí, fue muy curioso y yo podría decir, al día de hoy escogí comunicación social porque la señora que me iba a matricular me dijo, abogados hay muchos, estudie mejor comunicación social y al día de hoy de eso me voy a graduar. Bueno, sí, pero entonces usted empezó por la recomendación, pero ¿en qué momento de tu proceso educativo o formativo dijiste, sí, esto es lo mío? Cuando vi que me podía involucrar con respecto en relaciones públicas. Ya. Me encanta, profe, el poder comunicar, el poder ayudar a las personas a través de la comunicación, el poder informar lo que está pasando en estos momentos. Yo difiero mucho con los medios de comunicación cuando no hay una objetividad y es muy difícil que haya una objetividad porque siempre van a haber muchas razones de diferentes hechos, ¿cierto? Van a haber Sí. una cantidad de versiones, pero yo siempre he considerado que lo más importante es usted poderle comunicar a las personas lo que está pasando. No, y es que nosotros no somos máquinas, nosotros, o sea, por más objetivos que queramos ser, siempre vamos a tener un sesgo, siempre vamos a tener como una cámara de eco que es la que nos direcciona sobre las perspectivas Sí, y pues eso también es parte como de ese ser humano o del ser humano, entonces es algo impresionante, pero más allá del debate de lo que se haga a través de los medios de comunicación, es también como reconocer que yo estoy disfrutando lo que hago, sí, de que se me va bien, de que tengo como esas cualidades que se compenetran con esa profesión, porque muchas veces uno escoge o hay personas que escogen profesiones más bien pensando en los réditos económicos sí. o el estatus que esto le puede generar, pero no se dan cuenta si tienen o no las condiciones o si tienen las competencias o las cualidades para ejercer esa profesión. Y llega un momento donde, listo, está bien, usted puede estar ganando mucho dinero, pero Pero no te eres sientes feliz, feliz. completamente de acuerdo. Y también va mucho a la hora de elegir carreras con el tema de la presión social, ¿cierto? Va muy ligado a lo que tu familia quiere que tú seas o lo que te pide el entorno en esos momentos. Siento que también va mucho de esas maneras y por eso se ve tanto ese debate, ese no saber a dónde ir o qué carrera escoger cuando los estudiantes se están graduando del colegio. Es algo muy interesante y muy importante porque casi siempre los hijos terminan siendo como una extensión del deseo Sí, del padre. correcto. De pronto, o sea, mi generación no tuvo los recursos Sí, y me tocó conformarme con lo que yo pude hacer, pero ya tengo pues unas posibilidades económicas. Entonces, mi hijo, alístese que usted va a ser el doctor que yo no de la fui. familia, un clásico, Ajá, profe. no, pero es que mi abuelo siempre quiso
que yo fuera esto, pero yo no pude, entonces hágale que usted es el heredero. Y a veces los hijos, pues por seguir la corriente le hacen, pero llegan a séptimo, octavo semestre y como que no soy O, capaz. o terminan las carreras por darles ese gusto a sus seres queridos, Y, pero no ejercen. y después, ahora sí voy a hacer lo que a mí me gusta. Sí, Ahora sí voy a tocar la guitarra como dice la canción. no, profe, y yo creo que ahí tampoco es el sentido realmente. Yo siento que pues de pronto uno como padre siempre uno como padre va a querer darle lo mejor a sus hijos, siempre, porque realmente son criaturas que provienen directamente pues del ser, ¿cierto? Sí, Pero a veces uno peca también por exceso de amor, mm, pensaría yo. sí, es muy curioso porque digamos, los que vivieron con las privaciones Sí, adquieren como un carácter, adquieren una mayor resistencia, una tolerancia a la frustración y logran alcanzar sus objetivos. Y a veces cuando usted la pone demasiado fácil al otro, no valoran. se ejerce, o sea, resulta es el efecto contrario. No están tan satisfechos, no están tan felices, no están tan plenos. Hay como una permanente insatisfacción y es muy paradójico. O sea, si usted no tuvo las dificultades que tuve yo, ¿por qué no eres feliz? Total. Entonces también hay que permitirle al otro que tenga ese encuentro, esa búsqueda y que haga sus propios caminos. Hay algo que es muy difícil, es saber que los hijos son personas. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues porque uno quiere es como direccionarlos, Sí, como una marioneta, como que no haga eso, como si uno fuera como un agente rector, sí. el dueño de la moral, como que todo se lo sabe, como que eso es malo, eso es bueno, y hasta cierto punto es necesario ese acompañamiento, pero llega momentos en la vida donde también tienen que emprender sus propios caminos. Sí, porque todo el tiempo yo siento que es más como un instinto de protección, Sí, ¿cierto? De sí, tratar de disminuirle la mayor cantidad de sufrimientos posibles, pero ahora bien, es que ¿quién dijo que el sufrimiento era malo? exactamente, muy bien. Oye, Luisa, usted mencionaba ahorita de que iniciaste a los 20 años en los medios de comunicación. Pues no sé si de pronto nos quieras contar un poquito de ese recorrido, porque 10 años son 10 años. Ay, profe, yo creo que fue antes. ¿Sí? Sí, me acuerdo mucho que donde yo crecí, en uno de las veredas de Marinilla, Sí, éramos muy pocos habitantes poblando ese sector. Y los vecinos se convertían en familia. sí, Literalmente así era, como las viejas historias que contaban nuestros abuelos. sí, Mi mamá tenía que salir a hacer turnos dobles, entonces ella realmente confiaba de unos vecinos que eran muy cercanos a nosotras, que eran como familia. Y uno de ellos tenía una empresa de comunicaciones pequeñita y le encantaba salir a tertuliar en diferentes municipios del oriente antioqueño y él me ya, llevaba. ay María, Sí, y él me llevaba y sí, me decía, hágame cámara, así me llevaba, yo a veces me pregunto, ¿me llevaba para pasear o me llevaba como trípode, profe? ¿Ah? Ave María, Ahora todo tiene sentido, pero sí, me decía, hágame cámara, y yo me ponía a la 10 y cogía esa cámara, profe, y yo no temblaba, y yo me aguantaba, y yo, profe, no le miento, tenía por ahí 10 11 años, en serio, sí, y yo cogía esa cámara y yo no puedo respirar, no puedo temblar, que me va a decir, ay no, ¿cómo me grabaste? Y me dijo, ¿cómo grabaste de bien? Qué bonita quedó esa toma. Y profe, y eso para mí fue como si me hubieran premiado, no sé, yo me sentía súper bien y yo, uy, no, sí, quiero seguir manejando cámaras, quiero seguir haciendo eso. Entonces en mi casa, como yo era toda hiperactiva, yo vamos a jugar a que somos un noticiero y yo era la presentadora en y así, serio, de molestar en molestar, profe, esta es sí, mi realidad ahora y yo amo tanto pensar en esas experiencias de mi persona cuando era pequeña, al lado de mis hermanas, de mis primos, me encantaba entrevistar a todo el mundo, me encantaba preguntarle cuántos hijos tenía, qué era eso, por qué lo hacía, y así, o sea, convertir todo lo que empezó como un gusto en lo que ahora, gracias a Dios, es lo que me da la plata para pagar la universidad. no, pero qué chévere, y eso pues que iba a estudiar Derecho. Ah, imagínese, profe, Ah, pero yo creo que al fin de cuentas son las personas lo que hacen. De ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, eso es más cierto que, sí, uff, sí, 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 sí. todo lo va uno involucrando en lo Ah, que a usted le gusta y lo forma como persona. exactamente, ahí sí, el universo conspira. Sí,
Ok. Pero bueno, eso fue, digamos, cuando eras niña. Y a los 20, entonces, a los 20, ¿dónde ingresaste? Listo. Entonces empecé cuando crecí, Sí, crecí a los, digamos, a los 18 años, 19 años, 20 años, empecé a trabajar formalmente con el señor que tenía esa empresa que se llamaba en su momento Tertuliando. sí. Y ahí fue que empecé a aprender a presentar, empecé a aprender cómo se formulan preguntas a los entrevistados, empecé a saber cómo se Que, manejaba una cámara que eso fotográfica. no es así, pues tampoco tan fácil. No, profe, y hace poco me pasó, iba a salir a entrevistar, a hacer un box pop, y una señora que vendía frutas me preguntó, yo le dije, ¿me deja entrevistarle? Y me dijo, no me entreviste, que si ustedes hacen preguntas que yo no entiendo. Y yo, tiene toda la razón. Nosotros a veces por querer sonar muy bonitos empezamos a decorar una pregunta y la hacemos súper larga y al final no dices nada. Al final no dices nada, profe, y la idea es uno poder tener esa conexión con la persona. Claro, Entre todos ellos te están ayudando, entonces ¿por qué hacer todo tan difícil? sí. Y ahí empecé, profe, ahí empecé a trabajar con ellos en Marinilla. Y el salto, El salto grande cuando empezó, pues yo creo que cuando me vine para acá, para Bolivariana, sí, que empecé a explotar el lado del periodismo más desde su raíz, sí. porque tuve la oportunidad de trabajar en administraciones municipales, como comunicadora, profe, sin graduarme. Ah, Pude trabajar como comunicadora del acompañamiento de un alcalde pues, de un municipio, logré trabajar también con diferentes medios de comunicación y ahora que yo podría decir, ya me quiero ir para Medellín, ya recorrí muchas cosas del Oriente, quiero algo un poquito más retador y cuando me vine para acá, para Medellín, haciendo mi práctica profesional en Cosmovisión, empecé simplemente redactando noticias. Y digo simplemente porque para lo, mentira, no, y porque simplemente para mí fue un reto súper grande, profe. Llegar y que el primer día me digan, Luisa, necesitamos que redacte 7 noticias, profe, cuando yo redactaba una, pero para dentro de 8 días a la que le voy a entregar al profesor, no, que 7 noticias. Yo no, eso no es posible, es que yo no soy un robot. Pero sí es posible, profe. Entonces hice 3 noticias en casi una semana y yo, bueno. Y a la semana siguiente ya me decían, si eres capaz de hacer 7 a 10 noticias, mucho mejor. Y yo, Dios mío, mi trabajo. Y yo solo pensaba, a mí no me pueden sacar por mala trabajadora. Eso es a mí lo que me encanta. Yo soy capaz. Luego, ¿cómo voy a pagar mi universidad? ¿Cómo me voy a transportar? No, la cuota de mi casa. No, profe, yo pensaba ya como una mujer de 30 años. Y yo, bueno, no, me retaba y dije, listo, entonces no voy a hacer las noticias tan largas, voy a hacer noticias más cortas. Vamos a contar lo más importante, rápido, si es para redes sociales, tiene que ser más corto. Y así fue retándome, fui capaz de hacer las 7 noticias diarias, empezamos a subirle un poquito más al nivel, luego dije, bueno, ¿por qué no hagamos la noticia presentada? Les gustó el formato y fui demostrándoles que también era capaz de hacer otras cosas, Sí. que me gustaba y que lo disfrutaba. Y hace poco tuve la oportunidad de presentar en NCN Meridiano, es que es el noticiero de Nos Cogió la Noche. Y uy, profe, ¿usted se imagina que yo me iba a ver ahí en algún momento? No, 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 no. No, eso era impresionante. Yo decía, uff, esto se siente tan lindo, pero tan retador, profe. Y ahí uno se va dando cuenta que es realmente lo que a usted le gusta. Por ejemplo, el periodismo de opinión, duro, muy duro. Y siento que las personas que deben estar ahí tienen una responsabilidad muy grande, porque vaya usted a pensar, usted es la que le da a las personas que lo ven a través de los diferentes medios o la televisión un punto de vista de por qué es correcto o no es correcto apoyar a cierta persona. Entonces me parece que ahí juega un juicio muy importante y bueno, Y que requiere también pues estar muy sí, informado y que requiere pues de hacer lectura, hacer investigación. Eso sí, no es simplemente hablar así por hablar y es súper teso. Y también, mire qué bonito el hecho de que no saltas en paracaídas. O sea, no ha sido pues como por arte de magia. Es un proceso. es un proceso. Es un proceso, una evolución y eso también demuestra un poco ese carácter que tienes y que hace que uno se mosquee, bueno, hay que hacerle y a veces las oportunidades tampoco caen del cielo, uno también tiene que abrírselas, pero súper genial Luisa.
De todas maneras, es una experiencia, una historia de vida muy inspiradora, que motiva y que es algo que llena de alegría. Y ya pues como para ir cerrando, ¿qué tal la experiencia de pasar de ser la que hace las preguntas a responderlas? Profe, me da mucha risa porque estaba toda nerviosa. En serio. Sí, estaba toda nerviosa y me encanta sentir esta posición porque uno muchas veces está del otro lado de la banca y ahora entiendo por qué los invitados muchas veces son, bueno, ¿qué me va a preguntar? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, cierto, porque todo el tiempo es con ese afán de uno querer hacerlo bien Sí, y uno mismo siempre va a hacer su propio reto y estar acá, profe, fue una experiencia toda linda. Porque uno, como lo comenté, me sentía en un retiro espiritual donde uno se pone a cuestionarse un montón de cosas de su vida que uno a diario no piensa. Y dos, porque, profe, esto es una caja de sorpresas. Yo soy, bueno, ¿qué me va a preguntar el profe ahora? Si sabe la respuesta y ahí es donde uno entra. Y, ¿por qué no te vas a saber tu respuesta? Es tu vida. ¿Quién conoce mejor tu vida? Solo tú. Pero la claro. verdad, profe, desde esta posición me gusta. Podemos hacer otro más adelante. Ah, no, claro que sí. Yo creo que aquí lo que hay es tiempo y qué chévere que pues como esa puerta abierta para más adelante tener otro espacio, porque creo que de hablar hay mucho. Y de conversador a conversador, profe, usted es otro conversador que eso ya ha quedado más que claro en los videos que has hecho. Pero yo me di cuenta que yo solo no funciono. Es que, a ver, cuando uno no ve estar hablando solo, pues como que no tiene gracia, no Sí, lo disfruto. Por ejemplo, en las clases virtuales me da durísimo porque yo siento como que le estoy hablando a la pared. claro. Entonces, para yo funcionar, requiero de un otro. Y eso es lo que también hace parte como de mi vida y también por eso escogí mi carrera y mi profesión, porque yo soy feliz compartiendo con los demás. Tener una razón para sentarme a compartir, y eso que íbamos a tomarnos un café, pero el clima no dejó, porque con un café como que todavía es mejor, Sí. pero, pero sí me hace falta el compartir con los demás. Y en ese sentido, también valoro el hecho de no ver, porque cuando uno no ve, disfruta más de la compañía de las personas, porque no es como ese muro estético que imposibilita relacionarse con los demás, que a veces impacta, que a veces como que da susto, como que intimida, ¿no? Son personas y yo estoy compartiendo con la persona, con la esencia. Y eso pues también me parece que lo he disfrutado y que lo he aprendido pues como a reconocer de, dentro de la condición pues particular. Entonces, no, Luisa, me siento súper feliz de que haya estado aquí conmigo y pues no sé si de pronto quieras hacer una pequeña reflexión para nuestros, ¿cómo se dice? No, oyentes no, Internautas. para nuestros internautas, para nuestros seguidores que están ahí detrás de la pantalla. Profe, a ver, ¿qué podría decirlo? Si hay algo que realmente los haga feliz y que su vocación se los demuestre, háganlo. Yo he sido una mujer que a veces salir de mi zona de confort por el miedo a perder oportunidades me ha costado mucho. Pero alguien en algún momento de la vida me dijo como, a veces la vida te va encaminando hasta ese punto en el que te das cuenta si eso realmente era lo más importante para tu vida. Y yo a veces no sé si sea la vida, si sea Dios, si sean las casualidades, que a mí me ha costado tomar una decisión y la vida ha tomado la decisión por mí misma. Y han sido decisiones que en un futuro yo hubiera tomado, si me hubiera arriesgado a tomarlas. ¿Y qué voy con todo eso? Que haya todas las personas que nos estén viendo, si en algún momento han sentido alguna limitación, sea cual sea, por la cual no han tomado una decisión, ya sea laboral, profesional, de irse a migrar a otro país, háganlo, profe. Lo peor que le pueden decir es un no. Y eso no es una mayor dificultad.
Así es, no, excelente, muchas gracias. Yo creo que ese también lo puse yo en práctica con este canal. Como que uno espera, espera, Sí, espera, no, hay que lanzarse. Listo, no tenemos pues como el andamiaje, sí. pero se empieza y ahí sobre la marcha. No, profe, y qué bueno que las personas que ven todos estos diferentes canales que cada día tú vas subiendo puedan seguir aprendiendo. Realmente es un espacio demasiado instructivo y yo siempre lo he dicho, todos somos un montón de historias. Y lo que acabaste de mencionar del no poder ver pero sentir la esencia, eso dice mucho, profe, de usted como ser humano y sobre todo porque lo que le gusta realmente es ese intercambio de conocimientos. Así que no, profe, muchas gracias por haberme invitado. De verdad que sí, me siento muy agradecida. Eres la primera persona, puedo ser bien famosa, profe, y acá lo decreto. Y es la primera entrevista oficial que me hacen descubriendo un poquito más de mi vida personal. No, pues Luisa, no, me siento muy orgulloso y muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ya que eres una persona muy ocupada y casualmente se dio la oportunidad. Entonces, no sé si de pronto quieras compartir tus redes por si te incrementa un poquito más porque tienes muchos seguidores, entonces de pronto alguien más quiera conocerte o tener pues como esa cercanía y que te ubiquen a ti en Cosmovisión, que ese es un canal privado que aparece en Claro, bueno, en estas plataformas eh, privadas. Sí. Aparezco como Luisa.tibanta. Realmente no tengo Facebook, solamente tengo Instagram. TikTok e Instagram. Ah, ok. Ajá. Luisa.tibanta, si me pueden encontrar. Y lo que quieran preguntar, somos un libro abierto, profe, y para eso estamos en este mundo, para servir. Ok, no, excelente. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta historia de vida tan bonita y aunque es un 1%, yo creo que hay mucho más, pero el tiempo de las personas también es corta, entonces no podemos abusar. Espero que me sigan, que se suscriban a este canal para que cada vez más podamos llegar a más personas. Entonces, un abrazo, hasta luego. Recuerden, soy el profe El Perrito con sabor a canela. Chao, chao.